Buenas tardes, señores y señores. Estamos en la charla número 98 de los Hechos de los Apóstoles. Es el momento en el que les voy a explicar el discurso de Pablo a los presbíteros de Mileto. Y voy a empezar a resumir un poco lo que dije en la charla anterior para que ustedes se pongan un poco en situación. Estábamos, recuerden, en Tróade, estaba Pablo con sus discípulos y estaba hablando cuando un chico que se llamaba Eutico cae desde un tercer piso y lo ven, lo recogen muerto, pero Pablo lo resucita. Entonces, al día siguiente se van y él va a pie a un lugar que se llama Eso y los discípulos van en una nave y a partir de entonces ya se juntarán para irse todos juntos a Mileto. Entonces él llega a Mileto porque, ya les digo, lo que les explicaba la última vez, lo que quiere Pablo, lo que quiere es llegar para Pentecostés a Jerusalén, para celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, claro, él piensa, bueno, si me voy a Éfeso, si paso por Éfeso, seguramente no llegaré a tiempo para esa fiesta. Voy a citar a todas los representantes de las comunidades cristianas de Éfeso y de los alrededores para que no necesariamente llegue yo a Éfeso, sino los voy a citar en Mileto. Y así ellos tendrán que venir de Éfeso a Mileto y yo me quedaré aquí, sin necesidad de perder demasiado tiempo. De todas maneras, se retrasaba la partida porque suponían que tenían que llegar, supongan que tienen que llegar a Mileto, de allí tienen que avisar, mandar a emisarios para que avisen a estas representantes de las comunidades, luego ellos tienen que prepararse para ir y llegar a Mileto. Y luego el tiempo que él tardó en dar este discurso, que como ven, pues, o verán, es un discurso resumido. Aquí está, Lucas lo resume. Seguramente hablo mucho más tiempo, como siempre les digo, cuando hablo de los discursos. Miren, Mileto era una ciudad muy cercana a Éfeso y era conocida por el prestigio, vamos, tenía mucho prestigio científico y había una comunidad judía muy importante allí. Y nada menos que tenía 4 puertos, para que vean lo que era Mileto. Bueno, pues vamos a empezar a leer el texto para que ustedes estén en situación, como les dije antes, pero antes vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. San Pablo, santos de la Iglesia de Éfeso, rogad por nosotros para esta charla, para que esta charla sea la adecuada y que las personas que la escuchen puedan entenderla bien y puedan transmitirla y les penetre en el corazón. También les digo que, aparte de esto, tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Pueden ponerlo en Google y sale la Sagrada Escritura en Profundidad. Lo pueden escuchar por YouTube y también a través de podcast. Los podcasts son iVoox, Amazon, Spotify y hay otro también. Lo pueden escuchar en podcast o directamente en YouTube. Extiendan las charlas porque es la forma de evangelizar, si es que les penetra lo que les voy a explicar hoy. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver el texto de hoy. Dice, capítulo 20, versículo 17 y 18. Dice, desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron a él les dijo, ya sabéis que presbíteros todavía no se llamaban ni obispos ni presbíteros, eran
todavía eran sacerdotes, digamos, pero el nombre de obispo todavía no se había establecido. Y dice la primera parte del discurso. De hecho, antes de empezar, les tengo que decir que este discurso es un discurso que era muy conmovedor, fue conmovedor para ellos. O sea, ellos notaron ternura, desinterés, amor hacia ellos, amor a las almas, sentimiento de cariño. Y el discurso, antes de empezar, sí que les quiero decir que podríamos dividirlo en tres partes. O sea, en una primera parte, él habla de los tres años que ha estado en Éfeso. Y luego, en una segunda parte, él habla del presentimiento que tiene de que no va a volver otra vez a ver a la gente de Éfeso. Porque esa era una sensación que tenía. De hecho, no se hizo verdad, no se hizo real, porque él volvió a Éfeso. Pero claro, cuando la gente lo oye es cuando la gente al final del discurso pues se pone a llorar y se verá cómo lo abrazan porque piensan que no lo van a volver a ver. ¿No? Y entonces en la tercera parte, digamos que hay una exhortación a la vigilancia y al trabajo apostólico desinteresado. O sea que les hace ver que a partir de que él ya no esté, serán ellos los responsables de alimentar espiritualmente a las personas a las cuales han convertido y de continuar esta evangelización, de hacer crecer a las personas. ¿No? Bien, pues entonces empezamos. Dice la primera parte, dice, vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Bueno, vamos a ver, aquí la humildad, ¿no? Cuando hablamos dice, vosotros sabéis cómo me presenté en Asia, ¿no? Bueno, Asia, recuerden ustedes que Asia es la provincia romana de Asia, no es el continente, Asia, sino la provincia romana. Y él dice que se presentó con toda humildad y lágrimas. O sea, la humildad en lenguaje bíblico entraña también otras virtudes también. O sea, se supone que él fue con humildad, pero también con mansedumbre, con paciencia, con misericordia, con compasión, a hablar de Jesucristo a la gente. Y eso es lo que él espera, que cuando él se vaya, la gente repita, ¿no? Y con respecto a dice, con humildad y lágrimas. Bueno, las lágrimas son las pruebas, ¿eh? Las pruebas que había y que tuvo no solamente en Asia, sino desde el primer viaje. Claro, pero es que esto ya venía con lo que nuestro Señor le dijo. Ya venía con el hecho de que él ya aceptó ser apóstol de los paganos, de los gentiles, ¿no? Si vamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, ahora lo busco, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 habla de la evangelización, pero mejor dicho, de la conversión de Pablo, ¿no? Y cuando Pablo se convierte, él está a las puertas de Damasco, oye y ve al Señor, y oye al Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea que él, a partir de entonces, deja de ver, o sea, se vuelve ciego y durante 3 días no comerá ni beberá. Entonces lo debieron llevar a casa de un tal Judas que estaba en la calle recta. La calle recta es la calle que, digamos, cruza todo Damasco. Entonces, supongo que ahora pues, seguirá igual. Y va a casa de este hombre y allí se aloja, y está esos 3 días que les digo así. Entonces, por otra parte, hay un discípulo que vive en ese momento en Damasco, al cual se le presenta el Señor en visión y el Señor le dice, ve a casa de Judas, donde hay un hombre que se llama Pablo, y dice, es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea que esta es la frase que yo quería llegar. Es decir, que ella sabía
porque ya el Señor se le había manifestado lo que tendría que sufrir al convertirse y al decir que sí, que aceptaba el apostolado que el Señor le proponía, de ser apóstol de los gentiles. Bueno, pues seguimos leyendo. Entonces, bueno, luego dice, y con las pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Bueno, y lógicamente él no se acobarda para nada con las pruebas, ¿eh? Ni se acobarda, ni se arredra, ni nada. Lo que quiere es salvar almas, ser valiente y anunciar la palabra de Dios. Claro, esto también nos lo podríamos aplicar a nosotros. Y también se puede aplicar a los presbíteros y a los sacerdotes, es decir, a todas las personas que evangelicen, a todas las que hagan algún apostolado, que es la idea de exponer, de que cuando evangelicemos expongamos la verdadera doctrina con todas las consecuencias que eso comporta. O sea, que nada de decir lo que halaga a los demás, sino claramente recordar que el Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues explicar la verdad, hablar de la verdad, que es Jesucristo. Entonces, seguimos un poco más. Dice el capítulo 22, perdón, versículo, dice, mirad, mirad que yo ahora, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Aquí ya se ve el presentimiento de él de que ya no volverá a Éfeso, ya lo verán. Porque claro, lo que, a ver, Pablo va a Jerusalén, ¿no? Porque el Espíritu Santo le manifiesta que esa es la voluntad de Dios. Pero él intuye que lo que le esperan son cadenas y sufrimientos, porque claro, cuando el Espíritu Santo le advierte por esa sensación interior que tiene, ¿no? No se refiere a detalles. O sea que Pablo no sabe lo que le va a esperar cuando llegue a Jerusalén, como nosotros, exactamente igual. Nosotros tampoco sabemos lo que vamos a hacer mañana, o sabemos, planeamos lo que vamos a hacer mañana, pero mañana o pasado mañana pueden pasar cosas y cambian todos los planes. Es decir, no nos es dado saber el futuro. No está en el plan de Dios el que sepamos qué nos va a pasar en los próximos días. Nuestro futuro. Entonces seguimos un poco más. Dice versículo 24-25, dice, pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro, ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el Evangelio. Lo que está diciendo aquí es que la vida no le importa. Él no da valor a su vida, porque lo importante es completar el encargo que Jesucristo le ha dado, es decir, dar testimonio del Evangelio, salvar almas. Es que él no tiene vida, su vida es de Jesucristo y es Jesucristo el que dispone de la vida de de Pablo. Claro, si esto nos lo aplicamos a nosotros, si pensamos en nosotros, ¿no? Lo que hay que ver claro es que en realidad esta vida no tiene sentido, a menos que la empleáramos en cumplir la voluntad de Dios. Y de hecho solamente servimos a Dios cuando estamos donde Él quiere, hacemos lo que Él quiere y padecemos lo que Él quiere. Claro, a ver, esto exige que le entreguemos nuestra vida, haciendo lo que Él o haciendo y permitiendo que Él la dirija como le place, como le plazca. Vamos. Y continuamos un poco más. Dice, por esto os testifico que el día de hoy yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no omití por miedo el anunciaros todo el designio de Dios. O sea, aquí lo que dice clarísimamente es que Él ha hecho todo lo posible para salvar a las almas.
Y que si los cristianos en este momento ya saben lo que tienen que hacer para salvarse, si no lo hacen, no es culpa de Pablo. Ya no tendrá Pablo no se le reprochará, ya no lo puede a sí mismo el hecho de que haya gente que no haya seguido lo que él ha dicho que se tenía que hacer para salvarse. Seguimos un poco más. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. O sea que aquí empieza ya, digamos, la parte dedicada a la exhortación apostólica, la tercera parte de la cual les he hablado antes, ¿no? La parte dedicada a la exhortación apostólica, a la vigilancia y al trabajo apostólico desinteresado, ¿no? Y lo más importante que dice es que, bueno, advierte a pastores, a presbíteros y a obispos, ¿no?, que tiene que, la misión suya es vigilar la grey, es decir, vigilar las personas a las cuales han ido convirtiendo y seguir el desarrollo espiritual de esas personas. Y también les dice, ojo, no os desviéis. O sea, vigilad también, no vaya a ser que vosotros también os desviéis. Miren, hay que rezar muchísimo por los sacerdotes. Yo considero que, por lo menos, si se reza el rosario, pues, por ejemplo, una idea que les doy es, pues, que si, por ejemplo, pues dediquen, pues, yo que sé, el quinto misterio, por ejemplo, del rosario, si se reza cada día, pues el quinto misterio para los sacerdotes, porque están muy solos frente al apostolado que Dios les pide que hagan, ¿eh? Y que se les haga compañía, que se les llame, que se les ayude, eh, y que se les haga hablar, ¿eh?, para acompañarlos en ese camino tan difícil y duro que tienen muchos de ellos. Fíjense si no, lo que dice mm, en la primera carta, Pedro, la primera carta de Pedro, lo que dice Pedro a los presbíteros, dice, apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os han tocado para cuidar, sino siendo modelos de la grey. Bueno, para acabar, sí que les haría algunas preguntas y lo dejaríamos para el próximo día, el final de este discurso, ¿no? Yo les preguntaría, con respecto a todo lo que yo les he explicado, si, digamos, si tenemos nosotros el mismo celo apostólico que tuvo Pablo en cuanto a su deseo de salvar almas. Y si anunciamos la palabra de Dios con valentía, porque también hay otra cosa también que preguntar, o preguntarnos a nosotros, ¿no? Si somos capaces de confesar delante de la gente que Jesucristo es nuestro único Señor, ¿o no? ¿O nos acobardamos procurando pasar desapercibidos? Pues nos despedimos. Hasta el próximo día y háganse estas preguntas, yo también me las hago. Vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el día siguiente.